Había algo extraño en aquella vieja casa, algo que parecía murmurar secretos entre los muros y crujir suavemente bajo cada paso. Cuando Audley Cray llegó por primera vez a Kelpiesab, no pensó que su visita al norte de Inglaterra lo arrastraría a un torbellino de misterios, secretos familiares y herencias ocultas. Pero así fue. Bienvenidos a Novelas de Misterio, el canal donde los grandes enigmas de la literatura cobran nueva vida. Hoy nos sumergimos en La caja de cobre, una apasionante novela de J.S. Fletcher, maestro indiscutible del misterio clásico. En esta historia vibrante, un asesinato, una herencia inesperada y una caja enigmática desencadenan una investigación que pondrá a prueba la astucia de todos los implicados. Prepárense para disfrutar de un relato lleno de giros inesperados, personajes memorables y secretos que desafían la lógica. Si aman el suspense, los crímenes por resolver y los clásicos que nunca pasan de moda, quédense con nosotros, porque esta historia les atrapará desde el primer minuto. Comenzamos. La caja de cobre capítulo 1. Alberi era un joven artista, de mirada inquisitiva y alma soñadora, y había sido invitado por James Parslow, un hombre singular, de expresión sardónica, humor cambiante y carácter indomable. Parslew lo había tomado bajo su ala, casi como un experimento, o tal vez por aburrimiento. Y con ellos estaba Madrassia, la sobrina y pupila de Parslew, una joven de carácter firme, inteligente y llena de vida. Aquel día, la conversación giraba en torno a un objeto peculiar, una caja de cobre, pequeña, de trabajo primoroso, con grabados antiguos y pies redondeados que parecían esconder un secreto. La caja había llegado a manos de Parslew a través de un conocido anticuario de Newcastle, Vicardale, quien a su vez la había recibido, dicen, de un anciano decrépito, Matthew Pockeney, dueño de la mansión Pockeney Manor. Pero la pregunta que lo llenaba todo era simple y tremenda: ¿por qué aquel objeto despertaba tanto interés? ¿Por qué Sperrigoe, un caballero respetable y de aire imponente, y su inquieto ayudante Pauley, husmeaban tanto por la región tras el rastro del cobre? Madrassia había dado un respingo la primera vez que escuchó la historia. ¡Qué escalofrío!, murmuró. Y Murtwaite, el abogado de Parslew, asintió, muy escalofriante, en efecto. Nadie había logrado arrancar explicación alguna del anciano Pockeney antes de morir, salvo palabras entrecortadas y repetitivas: la caja, la caja. Tras su fallecimiento, el ama de llaves recordó haber visto esa misma caja guardada celosamente en la biblioteca. Pero cuando fueron a buscarla, había desaparecido. El hallazgo del anuncio en el periódico The Times ofreciendo una recompensa por la caja confirmó las sospechas. ¿Cómo había llegado a manos de Parslew? ¿Y qué importancia tenía, realmente? Aquella noche en Kelpiesab fue larga. Murtwaite, siempre con su aire de estratega, expuso los hechos con detalle. Al parecer, cuando desapareció la caja, también faltaron varios libros raros y valiosos. Se sospechó de visitantes de la casa, pues Pockeney Manor abría sus puertas al público unos días por semana. Pero no había pistas. Cuando Parslew fue confrontado por Pauley, el agente de Sperrigoe, no dio ninguna explicación. Al contrario, decidió marcharse de forma abrupta, enviando un telegrama a Alberi y Madrassia para que lo encontraran en Newcastle. Lo hizo por buenas razones, defendió Madrassia con obstinación. Buenas razones, pero solo suyas, replicó Murtwaite. Y añadió, dirigiéndose a Alberi: ¿por qué no te confió nada a ti, Craye? Al parecer te tiene bastante confianza. La conversación subió de tono, hasta que Murtwaite anunció 3 encargos: que contaran a Parslew todo lo discutido, que le transmitieran su promesa a Sperrigoe de dar explicaciones, y que lo convencieran de regresar para aclarar el asunto. Cuando Murtwaite se marchó, dejando atrás las colinas barridas por el viento, Alberi y Madrassia partieron rumbo a Newcastle con la caja cuidadosamente envuelta y sellada. Llegaron puntuales a la estación, esperando ver a Parslew entre la multitud. Pero no estaba. Un hombre uniformado se les acercó. ¿El señor Craye? El señor Parslew los espera en el hotel. Por aquí, por favor.
Los condujeron a un salón privado del hotel, donde encontraron a Parsleywe, tranquilo, despreocupado, de espaldas al fuego, tarareando para sí. Los recibió con una mezcla de calidez y sarcasmo, como quien observa a unas piezas recién acomodadas en su tablero de ajedrez. Hambrientos, preguntó, y sin esperar respuesta llamó a los camareros. Durante la comida, hábilmente, no dejó que hablaran del asunto de la caja. Solo cuando el café humeó sobre la mesa, y los camareros se retiraron, Parsleywe alzó la mirada y dijo, «Bien, Craye, cuenta todo». Alberi relató minuciosamente lo ocurrido en Kelpiesab, la visita de Pauley, la llegada de Sperrigoe, la investigación, los recelos, las dudas. Parsleywe lo escuchó con la paciencia de un cazador aguardando el movimiento de su presa, interrumpiendo apenas para pedir detalles sobre Wedge, aquel personaje entrometido y nervioso. Cuando terminó, Madrassia reforzó el mensaje, debía volver y resolverlo todo. Pero Parsleywe se limitó a sonreír con ironía. «Yo decido mis tiempos», declaró. «No es asunto de Sperrigoe ni de Murtwaite, sino mío. Ellos quieren respuestas, yo quiero la verdad». Alberi notó entonces, quizás por primera vez, lo insondable que era Parsleywe. Un hombre de secretos, de misterios, de decisiones inamovibles. Y como si quisiera compartir un fragmento de ese mundo oculto, Parsleywe lo invitó a bajar al salón de fumadores. Allí, bajo la luz tenue, despegó la caja de cobre, la abrió, midió sus dimensiones con un pequeño compás de marfil, y sonrió con una chispa de triunfo. «Hay un falso fondo», murmuró. «Un espacio apenas perceptible. Algo fue escondido aquí». Señaló los 4 pies circulares de la caja. «El mecanismo está aquí. Y ahora sospecho que o bien lo sustrajeron en Vickerdale, o bien nuestro querido Wedge aprovechó su oportunidad». Entonces, con un aire casi paternal, se volvió hacia Alberi. «Voy a pedirte un favor. Esta noche saldré por asuntos que no pueden esperar. Si no regreso a medianoche exacta, lleva esta carta a la estación de policía. Sin preguntas, ¿lo harás?». Alberi asintió, atrapado entre la lealtad y el vértigo de lo desconocido. Parsleywe le entregó el sobre, se despidió de Madrassia, y desapareció en la noche. El reloj marcaba las 12. Alberi, inquieto, atravesó las calles de Newcastle bajo un cielo de plomo. La policía recibió la carta con una eficacia casi teatral. «¿Parsleywe?». «Claro que lo conocemos», dijo el inspector, y organizó de inmediato una expedición. A Alberi lo invitaron a unirse. Caminaron en silencio por las calles desiertas hasta un taller oscuro y cerrado, el de Vickerdale. Tocaron, golpearon, insistieron. Finalmente, la puerta se entreabrió. Un rostro nervioso asomó. «Wedge». Y en un destello de pánico, echó a correr como un ratón descubierto. Dentro, la escena parecía sacada de una novela. Parsleywe, sereno, fumaba a un lado de la mesa. Vickerdale, de rostro pétreo, se aferraba a una silla. Pauley, inquieto, miraba de un lado a otro. Y Wedge, tembloroso, se refugiaba tras Vickerdale como un niño tras su madre. «Entreguen el documento», ordenó Parsleywe con voz de acero. «O los entregaré a la policía». Pauley intentó interceder, pero algo había pasado en el pequeño aparte que tuvo con Parsleywe en la cocina. Algo que quebró su resistencia y lo transformó en cómplice. «Hazlo, Vickerdale», murmuró. «Es lo mejor». A regañadientes, Vickerdale extrajo un sobre pequeño y lo puso en manos de Parsleywe. Este lo abrió bajo la lámpara, hojeó su contenido, y asintió con un leve movimiento de cabeza. Luego escribió un cheque con parsimonia y lo arrojó sobre la mesa. «Por molestias», dijo secamente. Y sin esperar más, reunió a los suyos y se marchó. De regreso en el hotel, Parsleywe sirvió whisky, lanzó un comentario filosófico sobre las rarezas del mundo, y se retiró a dormir. Alberi,
insomne, repasó mentalmente cada detalle, el falso fondo de la caja, la voluntad indomable de Parsley, la transformación repentina de Pauley. Nada encajaba aún, pero el amanecer parecía prometer respuestas. En la mañana, el sol bañaba los adoquines de la ciudad cuando Alberi bajó al vestíbulo y encontró a Pauley, maleta en mano, listo para partir. Ahora hablaba como lo que era, un investigador privado al servicio de Sperrigoe. Y aunque mucho no quiso revelar, dejó caer una pista crucial, el documento recuperado era, casi con certeza, el testamento perdido de Matthew Pockeney. El testamento que nadie había encontrado, pero del que corrían rumores. Dos hombres del campo, un guardabosques y un guarda de casa, habían testificado haber firmado algo, tiempo atrás, para el anciano. Y ese algo había desaparecido, hasta ahora. Pauley, tras estrechar la mano de Alberi, subió al tren que lo llevaría de regreso al sur. Si sigue junto a Parsley, señor Craye, dijo con una sonrisa críptica, prepárese para una historia mejor que cualquier novela. Horas después, Parsley reunió a los suyos para un nuevo viaje. Sin explicaciones, los condujo por tren, cruzando el corazón de Inglaterra, hasta Medminster, una joya medieval anclada en el tiempo. Allí, en el Crown Hotel, los recibió un portero que lo reconoció de inmediato. Nunca olvido un rostro, señor, dijo con una reverencia. Madrassia, fascinada, recorrió con los ojos las callejuelas, los tejados inclinados, las fachadas de entramado de madera. Esto es como retroceder en el tiempo, murmuró. Como volver a la época de Isabel I. Y Parsley, entre dientes, replicó, eso mismo, muchacha. Estamos de vuelta en tiempos de Isabel y de secretos familiares. Pero esa noche, entre ruinas y antigüedades, una carta sellada voló por las calles hasta la oficina de Sir Charles Sparrow. Al día siguiente, bajo un cielo de cristal, Parsley condujo a Alberi y Madrassia por senderos bordeados de cerezos en flor hasta Pockeney Manor. El corazón del misterio estaba a punto de abrirse. Y en su pecho, la caja de cobre brillaba con un peso que no era solo de metal, sino de historia, sangre y destino. Capítulo 2. La mañana amaneció clara en Medminster, y el Crown Hotel parecía salir de un cuadro, con su fachada antigua, sus vigas torcidas y sus ventanas pequeñas que reflejaban el sol. Madrassia bajó las escaleras con pasos suaves, emocionada por la jornada, mientras Alberi, ya en el vestíbulo, hojeaba distraídamente un periódico. Parsley, por su parte, apareció justo cuando el reloj del vestíbulo daba las 10, impecable, seguro, dueño de cada paso que daba. Sin explicar demasiado, los reunió y los condujo hasta un carruaje de caballos. Vamos a dar un paseo campestre, dijo con media sonrisa. Pero todos sabían que aquel paseo era cualquier cosa menos inocente. Recorrieron caminos bordeados de árboles, pasaron por campos salpicados de flores tempranas, y pronto llegaron a un paisaje que parecía detenido en el tiempo, prados verdes, venados pastando, un estanque donde brillaban los reflejos del sol, y, al fondo, un edificio de piedra de tejados irregulares y muros cubiertos de yedra, Pockeney Manor. Madrassia soltó un suspiro. Es un cuadro, murmuró. Alberi asintió, aunque lo suyo no era solo admiración, era expectativa. Sabía que tras aquellas piedras antiguas aguardaban respuestas. Frente a la gran puerta de roble los recibió una mujer de rostro arrugado, manos cruzadas sobre un delantal negro, y una mirada aguda que lo observaba todo. Era la ama de llaves, guardiana de secretos. Parsley le dedicó una inclinación de cabeza. Buenos días, señora, ¿podemos recorrer la casa? Ella lo miró detenidamente. Claro, señor. Usted ya ha estado aquí antes. Parsley sonrió apenas. Es cierto, y lo recordaba con placer. Recorrieron salones cargados de tapices, galerías de retratos de rostros solemnes y orgullosos, camas con dosel donde, según las leyendas, habían dormido reinas y príncipes. Pero Parsley parecía caminar entre aquellas maravillas como un hombre en busca de algo más. Y lo encontró en la sala matinal. Allí,
junto a la chimenea, de pie, imponente, estaba Sir Charles Sparrow. Su rostro severo se iluminó al verlos. «Dios mío, mi querido señor, qué sorpresa». Parsley lo saludó con calma. «Ni sorpresa ni casualidad, Sir Charles. Venimos a hablar del pasado. Y del presente». Las presentaciones fueron breves. Parsley no dejó que la cortesía entorpeciera lo esencial. Sacó la caja de cobre de su bolsillo, la puso sobre la mesa, y con la misma tranquilidad con la que un prestidigitador prepara su truco, comenzó a girar uno a uno los pies redondeados. Alberi y Madrassia, fascinados, vieron como una placa interna se levantaba, revelando un hueco diminuto. De allí, Parsley extrajo un sobre. «Este es el testamento de Matthew Pockeney», dijo simplemente. Sir Charles palideció y tomó el documento con manos ansiosas. Sus ojos recorrieron las líneas, su ceño primero se frunció, luego se relajó, y finalmente se alzó en una expresión de asombro. Esto lo cambia todo», murmuró. «Deja todos sus bienes, a usted, señor Parsley». El silencio cayó como un velo. Madrassia apretó las manos sobre el regazo, Alberi miró a Parsley esperando un gesto, una reacción, una señal. Pero el hombre solo sonrió con aquella ironía que parecía moldeada en sus labios. «Así es. Pero no me interesa». Sir Charles alzó la cabeza, estupefacto. «¿Cómo dice?» «No lo quiero», repitió Parsley. «No lo necesito. Tengo lo mío, tengo mi casa, mi vida. Este lugar es para quien pueda amarlo, para quien lo mire como Madrassia lo mira ahora». Y giró su cabeza hacia la joven, que enrojecía bajo la intensidad de esa mirada. Sir Charles, tras un momento de confusión, comprendió. «¿Pretende donarlo, cederlo?» «Pretendo regalarlo», corrigió Parsley. «A ellos dos». Alberi sintió un nudo en la garganta. Madrassia abrió la boca, pero ninguna palabra salió. «Es evidente», prosiguió Parsley, «que están hechos el uno para el otro. Yo lo he visto. Ellos lo saben, aunque no lo digan aún. Este será su hogar. Un nuevo comienzo para una vieja casa». Sir Charles se echó hacia atrás en su silla y soltó una carcajada genuina. «Ah, querido señor, el viejo espíritu Pockeney no ha muerto. Efectivamente, lo que usted quiere, eso hace». La ama de llaves regresó para anunciar que el almuerzo estaba servido. Fue un banquete sencillo, con platos de casa, pan casero, vino dorado que brillaba en las copas, y conversaciones que flotaban entre anécdotas y risas. Pero bajo aquella calma, latía una corriente intensa, la certeza de que aquel día marcaría un antes y un después en sus vidas. Después del café, Parsley pidió un paseo por los jardines. Caminaban bajo cerezos en flor, entre perfumes de narcisos y campanillas, cuando Madrassia, con súbita valentía, se detuvo y lo enfrentó. «Jimmy, ¿y tú, qué harás tú cuando todo esto quede atrás?» Parsley la miró largamente. «Volveré a aquel Piezab, muchacha. Tengo mis libros, mis campos, mis recuerdos. Y vendré aquí de vez en cuando. A ver cómo crecen ustedes». Madrassia no pudo contener las lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de un agradecimiento profundo, de ese que no necesita palabras. Al caer la tarde, Parsley organizó el regreso al Crown Hotel. En la calesa, mientras los caballos trotaban de vuelta al pueblo, Alberi tomó la mano de Madrassia. Ella no se apartó. «Parece», dijo él en voz baja, «que tendremos que hablar de todo esto». Ella sonrió, con un brillo en los ojos. «Sí, parece que sí». Esa noche, mientras en el salón Parsley conversaba con Sir Charles bebiendo sherry, Alberi y Madrassia pasearon por el jardín del hotel. Las estrellas brillaban en un cielo diáfano, y el rumor del pueblo dormido les llegaba como un murmullo antiguo. Cuando Audwey se detuvo bajo un rosal, miró a Madrassia, y por primera vez lo dijo. «Te amo».
Madrassia lo miró fijamente, con una mezcla de asombro y dulzura, y respondió con una simple palabra. Yo también. Dentro del salón, Parsleywe alzó su copa hacia Sir Charles. Al futuro, brindó. Y cuando Sir Charles preguntó, ¿y qué vendrá ahora?, Parsleywe, con su eterna sonrisa, respondió, eso, mi querido amigo, lo decidirán ellos. Y así, entre risas, brindis y promesas, terminó la jornada en Medminster. Pero para Alberi y Madrassia, era apenas el comienzo de una nueva vida, tejida de amor, de legado, y de un antiguo lema grabado en cobre: lo que yo quiero, eso haré. Capítulo 3. El eco del cobre. La mañana despertó en Pockeney Manor con un aire de expectación. Las cortinas de terciopelo se abrían lentamente, dejando entrar los primeros rayos de sol sobre muebles antiguos y alfombras gastadas por el tiempo. La casa, aunque silenciosa, parecía vibrar con una energía nueva. Madrassia fue la primera en despertar. De pie frente a la ventana, miraba a los ciervos pastar a lo lejos, mientras Alberi, desde la galería, la observaba con una mezcla de asombro y ternura. ¿Crees que todo esto sea real?, murmuró ella cuando él se acercó. Alberi sonrió suavemente. Si lo es o no, lo sabremos pronto. Pero mientras tanto, disfrutémoslo. Madrassia apoyó la cabeza en su hombro. Juntos contemplaron el parque, dejando que el silencio hablara por ellos. La jornada comenzó con una reunión inesperada. Parsleywe, sentado en la biblioteca, convocó a Alberi y Madrassia para conversar. Sobre la mesa, entre pilas de libros viejos y papeles amarillentos, reposaba la caja de cobre. Parsleywe la acariciaba casi distraídamente, como si de un viejo amigo se tratase. Bien, muchachos, comenzó con voz pausada, llegó el momento de decidir. Alberi intercambió una mirada con Madrassia, quien, sin decir palabra, asintió. Yo no quiero este lugar, continuó Parsleywe, pero tampoco quiero que quede en manos de abogados, ni que termine partido en trozos. Así que queda en vuestras manos, ¿qué haréis? Madrassia respiró hondo. Queremos quedarnos. La respuesta fue firme, inesperada incluso para ella misma. Alberi la tomó de la mano, sellando su apoyo. Parsleywe los miró con una sonrisa pícara. Sabía que lo diríais. Es la decisión correcta. Las horas siguientes estuvieron llenas de actividad. Llegaron notarios, abogados y testigos para formalizar los papeles. Sir Charles Sparrow se presentó elegantemente, cargando consigo una carpeta repleta de documentos, y bajo su brazo, un aire de solemnidad. Sin embargo, incluso él no pudo evitar dejarse contagiar por el entusiasmo que llenaba la vieja casa. Pocos casos como este en mi carrera, dijo mientras firmaba. Una historia para contar. Por la tarde, recorrieron juntos los terrenos de la finca. Parsleywe se detuvo bajo un viejo roble, donde contaba que su bisabuela solía leer en su juventud. Aquí nacen los recuerdos, dijo en voz baja. No dejéis que mueran. Madrassia, con los ojos brillantes, tomó una ramita del árbol y la guardó entre las páginas de un libro. Las noches en Pockeney Manor adquirieron un matiz encantador. Encendían velas en los candelabros de hierro forjado, bebían té frente al fuego y escuchaban a Parsleywe narrar historias del pasado. ¿Sabíais que este cuadro, decía señalando un retrato polvoriento, fue pintado por un discípulo de Gainsborough? Dicen que los ojos siguen al visitante por toda la habitación. Madrassia reía encantada. Alberi, aunque más escéptico, disfrutaba el ambiente de leyenda. Un día, mientras exploraban el desván, Madrassia encontró una carta olvidada en un cofre. Estaba dirigida a un antepasado lejano y hablaba de amores secretos y promesas incumplidas. Alberi, leyéndola en voz alta, comprendió que la historia de la casa estaba tejida de alegrías y tragedias, como cualquier vida humana. La casa guarda secretos, murmuró Madrassia, y nosotros apenas estamos empezando a descubrirlos. Los primeros desafíos no tardaron en aparecer. La gestión de la finca requería atención, contratos con arrendatarios, reparaciones urgentes, reorganización del personal.
Pero lejos de desanimarse, Madrassia y Alberi se sumergieron con entusiasmo. Ella, con su calidez natural, conquistó a los criados. Él, con su aguda inteligencia, reorganizó las cuentas. Parsleywe, que los observaba de cerca, sentía crecer en su interior una mezcla de orgullo y melancolía. «Lo hacen bien», comentó una tarde a Sir Charles, quien lo visitaba regularmente. «Mucho mejor de lo que yo lo habría hecho». Sir Charles sonrió, palmeando su hombro. «Ha obrado usted con sabiduría. A veces, el mayor acto de amor es apartarse a tiempo». Una noche, Alberi invitó a Madrassia a caminar bajo las estrellas. Cruzaron el parque en silencio hasta llegar al estanque. Allí, bajo un cielo tachonado de luz, le tomó las manos. «Madrassia», murmuró, «no sé qué trajo nuestras vidas hasta aquí, pero prometo que cuidaré de ti y de este lugar mientras viva». Madrassia le acarició la mejilla. «Y yo de ti». Las estaciones comenzaron a girar. La primavera trajo alfombras de narcisos, el verano, campos dorados. Los aldeanos comenzaron a acercarse más al manor, agradeciendo a los nuevos dueños su amabilidad, su respeto por las costumbres, su generosidad. La casa volvió a llenarse de vida, risas, reuniones, cenas a la luz de las velas, niños jugando en los jardines. Una mañana, Parsleywe anunció que regresaba a aquel piezad. «Es hora», dijo. «Este lugar ya no me pertenece. Pero volveré de visita, no lo dudéis». Madrassia y Alberi lo despidieron entre abrazos y lágrimas. Cuando el carruaje desapareció en la distancia, Alberi abrazó a Madrassia. «Ahora sí, somos nosotros». El eco del cobre, el sonido del cierre de la vieja caja, el tintineo de sus pies redondeados al ser desenroscados, el secreto guardado durante décadas, seguía flotando en los pasillos. Era un símbolo del pasado que los había unido, una historia que viviría en cada rincón de la casa. Alberi y Madrassia sabían que, como guardianes de Pockeney Manor, heredaban no solo un patrimonio, sino un destino. Y así, entre amaneceres dorados y atardeceres de fuego, entre cartas antiguas y risas nuevas, comenzó el verdadero capítulo de sus vidas. El manor volvió a respirar, no solo como piedra y madera, sino como un hogar donde el pasado y el futuro se abrazaban, y donde, finalmente, todo hallaba su lugar. Capítulo 4. Sombras en los corredores. La luna se alzaba majestuosa sobre los tejados de Pockeney Manor, lanzando un resplandor plateado sobre las viejas piedras, como si quisiera acariciar cada grieta, cada enredadera, cada recuerdo oculto en sus muros. Madrassia, despierta en su habitación, escuchaba el crujido de las vigas y el susurro del viento que, juguetón, empujaba las cortinas. Alberi, en la biblioteca, terminaba de leer un viejo volumen de crónicas familiares, con el fuego crepitando en la chimenea. Aquella noche había algo distinto en el aire. Un rumor. Un murmullo de historia no contada. Madrassia no lograba dormir, su intuición le decía que algo se estaba gestando, una pieza que aún no encajaba en el rompecabezas de la herencia. Se levantó, envolviéndose en un chal, y caminó descalza por los corredores, cuyos tapices parecían susurrar al roce de su paso. Alberi la encontró allí, junto a la gran ventana que daba al jardín. «¿No puedes dormir?», preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza. «Siento que falta algo». A la mañana siguiente, mientras el desayuno se servía en el invernadero, Madrassia hizo su anuncio. «Hoy quiero explorar los sótanos». Alberi la miró sorprendido. «¿Los sótanos?». «Sí», dijo ella, decidida. «Quiero saberlo todo. Este lugar guarda secretos, y quiero encontrarlos». Los sótanos de Pockeney Manor eran un laberinto de piedra y sombra, un testimonio de siglos de existencia. Armados con linternas, bajaron por una escalera de caracol hasta toparse con estancias olvidadas, una antigua bodega, un taller de forja, un cuarto lleno de baúles polvorientos. Pero fue en una sala abovedada, oculta tras una puerta disimulada, donde el corazón de Madrassia latió con fuerza. Allí, cubierto por una lona, reposaba un retrato que no figuraba en ninguna crónica familiar.
Era el rostro de un hombre de expresión enigmática, con una medalla que ninguno de los dos había visto jamás. Debe ser un antepasado olvidado, murmuró Alberi. O quizá alguien que quisieron borrar de la historia. Madrassia acarició el marco, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Días después, un hallazgo removió aún más las aguas. En el despacho, detrás de un panel secreto que un criado encontró por accidente, apareció una caja pequeña de marfil, sellada con un lacre desgastado. Dentro, cartas. Decenas de cartas escritas con una caligrafía firme y apasionada. Eran cartas de amor, pero no firmadas por ningún Palkenny. Eran de Matthew Palkenny, el viejo propietario, dirigidas a una mujer cuyo nombre no figuraba en los registros. ¿Quién era ella?, se preguntó Madrassia. Y, lo más importante, ¿por qué ocultaron esto? El descubrimiento provocó un revuelo. Sir Charles Farragut llegó al Manor con rostro sombrío. Mis queridos jóvenes, dijo, tras hojear las cartas, hay asuntos del pasado que quizás sea mejor dejar reposar. Pero Madrassia, firme, respondió, las casas no solo heredan tierras, también heredan historias. Y las historias deben conocerse. Poco a poco, el Manor comenzó a recibir visitantes. Vecinos, antiguos sirvientes, incluso descendientes lejanos de familias que habían trabajado en la finca. Cada uno traía consigo un pedazo del rompecabezas, relatos, anécdotas, rumores. Uno hablaba de un hijo ilegítimo, otro, de un duelo al amanecer, otro más, de un collar desaparecido que había provocado un escándalo. Madrassia y Alberi escuchaban todo con atención, tejiendo una historia que ya no era solo de ellos, sino de toda la comunidad. Una noche, llegó un hombre anciano, apoyado en un bastón, con ojos tan brillantes como un niño. Era Thomas, el último jardinero que trabajó para Matthew Palkenny. Yo lo vi, dijo, mientras sorbía su té. Vi cuando el viejo Matthew guardó la caja de cobre en su escritorio. Decía que era lo único que importaba, que todo lo demás era polvo. Cuando murió, nadie sabía dónde había quedado. Hasta que ustedes la encontraron. Alberi lo escuchó fascinado. ¿Qué cree que había allí, Thomas? El anciano sonrió con picardía. Algo que valía más que el oro. Pero no era dinero, no, señor. Era libertad. Madrassia se sumió en profundas reflexiones. Comprendió que el verdadero legado de la casa no era la riqueza material, sino el coraje de quienes habían habitado esos muros, las decisiones difíciles, las pasiones ocultas, las alianzas secretas. Y ahora les tocaba a ellos honrarlo. Las semanas pasaron, y Alberi recibió una carta inesperada de Parsleywe. Iré a veros, decía. Tengo una última historia que contar. Cuando llegó, con su aire socarrón y su bastón, se instaló frente al fuego y, entre sorbos de brandy, comenzó su relato. Cuando era joven, dijo, vine aquí en busca de algo. Pero no era una herencia, ni tierras, ni joyas. Vine en busca de sentido. Matthew me lo dio. Me enseñó que uno puede renunciar a todo y seguir siendo rico, porque lo que importa es a quien tienes al lado. Eso fue lo que él ocultó en esa caja, una lección, no un tesoro. Madrassia y Alberi lo escuchaban en silencio, comprendiendo, por fin, el enigma. No era necesario buscar más. El misterio no estaba en los objetos, ni en las paredes, ni siquiera en los papeles viejos. Estaba en el corazón de la gente. En las promesas cumplidas. En los sacrificios anónimos. Cuando Parsleywe se despidió, lo hizo con un guiño. Recordad el lema, dijo, señalando la inscripción sobre la chimenea. Lo que me pléis, eso haré. Y a mí me pléis dejaros este lugar, porque sé que lo cuidaréis. Esa noche, Madrassia y Alberi pasearon por los corredores iluminados por candelabros. Escucharon el crujir de las maderas, los ecos lejanos de voces apagadas. Y por primera vez, no sintieron inquietud, sino paz. Sabían que las sombras en los corredores no eran fantasmas, sino memorias.
Y las memorias, como las casas viejas, solo piden ser amadas. Al cerrar la puerta de su habitación, Madrassia miró a Alberi y sonrió. «Sabes», dijo en voz baja, «al final, el verdadero misterio, éramos nosotros». Y mientras la noche abrazaba el manor, los corazones de ambos latieron al unísono, al ritmo de un hogar que, después de siglos, volvía a sentirse completo. Y así llegamos al final de esta fascinante historia que nos ha mantenido en vilo hasta el último momento. Si has disfrutado de este clásico del misterio, no olvides suscribirte a nuestro canal Clásicos del Misterio para seguir descubriendo más relatos inolvidables, llenos de intriga, crimen y sorpresas. Déjanos tu comentario contándonos qué te ha parecido la historia y qué otros títulos te gustaría que trajéramos al canal. Dale like al video, compártelo con otros amantes del género y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo misterio.